Así que en esta mañana, por favor, requiero toda su atención. Vamos a estar en este tiempo, de ahora en adelante, recibiendo lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. La palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas y siempre debemos verlo de esta manera. La palabra de Dios nos ayuda en momentos presentes, situaciones presentes y también en situaciones futuras. Ella nos prepara siempre. Y si usted está escuchando hoy esta palabra, es porque Dios lo está preparando para lo que usted está viviendo o quizás para lo que vendrá, que no necesariamente es malo, ¿verdad? Hay muchas situaciones que también pasan muy buenas en nuestra vida, pero también debemos tener la actitud correcta ante todas las cosas de la vida. Así que le pido, por favor, también que ponga su teléfono en modo vibrar o silencio. ¿Sí, ya lo colocó? Ya usted sabe que cada vez que esté entrando aquí, usted tiene que poner su teléfono en modo vibrar o silencio. Quisiera compartir con ustedes el mismo mensaje que compartí con los hermanos en el primer servicio, preparando escenarios. Preparando escenarios. Y les comento, antes de adentrarme aquí al mensaje, que en estos días estaba recordando una palabra que Dios nos ha dado, nos ha recordado mucho en estos tiempos. Nosotros nos hemos caracterizado por ser una iglesia de mucha preparación, donde por mucho tiempo, y todavía lo hacemos, pero por mucho tiempo hemos aprendido muchas cosas, nos hemos esforzado en estudiar la palabra de Dios. Pero sabes, el Señor nos decía en estos días que ha llegado el tiempo de la activación. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos aprendido, todo lo que aprendemos de parte de Dios, eso tiene un fin. Y el fin no es solamente que nosotros vengamos cada domingo o cada jueves o en su grupo vida a escuchar solamente y a escuchar, sino que eso que hemos recibido, que tenemos aquí por el Espíritu Santo, sea activado en los momentos determinados. Y yo creo que ha llegado este tiempo de esa activación. Y fíjense, con relación a eso, si hay algo que Dios anhela, y escuche bien, porque si usted y yo entendemos este mensaje en esta mañana, yo creo que algunas cosas van a cambiar en nuestras vidas. Porque hay responsabilidades que le competen netamente a Dios, donde nosotros no vamos a meter la mano en eso. Es injerencia de Él, es responsabilidad de Él, es su círculo de responsabilidad. Pero hay cosas que nos competen a nosotros, que nunca Dios va a hacer por nosotros. Aun cuando Él nos ame, Él nos quiera lo mejor para nuestras vidas, siempre hay una parte que debemos hacerla nosotros. Entonces, Dios, Él anhela manifestarse en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir manifestarse? Que Él quiere darse a conocer. Ese es el anhelo de Dios. La mayoría de las personas, aun cuando vienen a las congregaciones, pareciera que conoce a un Dios cultural, un Dios que puede hacer algunas cosas y otras no. Pareciera que Dios tiene algunas limitaciones en algunas áreas y que no es el todopoderoso, como dice en la palabra de Dios. Por otro lado, quizás vemos a un Dios limitado a las circunstancias que nosotros vivimos. Y en otros, Dios pudiera ser un Dios tan impersonal que no tiene cuidado ni aún de los detalles de su vida. Déjeme decirle que nada de esto es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios tan personal que Él está pendiente de cada uno de nosotros de una manera tal que Él sabe cuántos cabellos se cayeron esta mañana de su cabeza, cuántos dejó en el cepillo y cuántos dejó en la almohada. Ese es el Dios que nos conoce tanto, que aún no ha llegado la palabra a nuestra boca y Él la conoce. Nos conoce tanto de esa manera. Pero fíjense, ese Dios real, ese Dios poderoso, quiere manifestarse en nosotros, es decir, quiere darse a conocer para que veamos y seamos testigos de la grandeza de su poder, para que seamos testigos cómo Él quiere manifestarse en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra familia. Y sabes, Él aprovecha esas situaciones que no son tan buenas en nosotros. Esas situaciones por las cuales atravesamos, como decimos por allí, las pruebas, las circunstancias adversas, solamente son una excusa de Dios para Él glorificarse en nuestras vidas. Por eso vemos que Él aprovecha nuestras necesidades, aprovecha nuestras situaciones para intervenir. Repita conmigo, intervenir. ¿Qué quiere decir eso? Que ante lo que tú estás viviendo, Dios quiere intervenir. Ese es el anhelo de Él. Pero ¿sabes? Él solamente lo va a hacer si nosotros le damos la oportunidad de hacerlo. Él siempre va a respetar nuestro libre albedrío.
siempre lo va a respetar. Y si nosotros no le damos la oportunidad a Él para que se manifieste, para que intervenga en lo que estoy viviendo en mi vida, Él no lo va a poder hacer así Él lo quiera. Ahora, fíjense algo. Cuando Él se manifiesta, porque es el anhelo de Él, Él se manifiesta en nuestras vidas en un momento determinado, entonces ese cielo, que es una realidad, donde todo está completo, empieza a tocar aquí la tierra. No quiero que se me pierda en cuanto a esto. Empieza a tocar aquí a la tierra. Y todo lo completo que hay en el cielo empieza a manifestarse en nuestras vidas. Empieza a manifestarse en tu vida y en mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está atravesando alguna enfermedad, la realidad del cielo viene sobre usted y usted puede obtener la sanidad que Cristo Jesús conquistó por nosotros. Que si usted tiene una situación que quizás usted cree que no puede resolver ya con su familia o con su cónyuge, cuando el cielo se manifiesta en su vida y en la mía, entonces ocurre lo que es la restauración. Viene la sanidad del corazón. Y así tantas cosas que muchas veces nosotros creemos imposible. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama lo sobrenatural de Dios. La sobrenaturalidad de Dios se hace presente cuando hay, escuche bien, personas, corazones, hombres y mujeres que no solamente le anhelan, sino también que le provocan. Por eso usted ha escuchado en este tiempo esa palabra constantemente. Vamos a provocar la presencia de Dios. Vamos a provocar la presencia de Dios. Y aquellos que lo hemos entendido, mis hermanos, ¿sabes? La realidad del cielo se ha hecho presente en nuestras vidas, porque Dios es un Dios, como les decía al principio, que anhela manifestarse en nosotros. Él desea que nosotros le provoquemos para que todo lo que Él tiene para nuestra vida sea una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, aquello que es sobrenatural en nuestras vidas, que necesitamos, porque siempre vamos a tener una limitación en nosotros. Siempre, obviamente, vamos a tener algunas cosas en las cuales podemos intervenir, que podemos resolver. Pero en ocasiones hay situaciones que necesitan una intervención divina. Necesitan una sobrenaturalidad de Dios. Y sabes, lo sobrenatural tiene que ver cuando Dios mismo supera esos límites que usted puede tener. Esos límites que yo tengo. Cuando supera los límites de los recursos que nosotros tenemos, que llegan hasta cierto punto y que de alguna manera empiezan a afectar lo que son las mismas leyes naturales. Cuando ocurren los milagros, cuando ocurren las sanidades y toda manifestación que no nos queda duda que fue Él que lo hizo. Todos necesitamos eso. Y sabes, yo creo que en nuestra vida, como creyentes, como cristianos, resultaría muy aburrido si nosotros viviéramos sin experiencia o si vivimos sin esas experiencias que Dios quiere que nosotros podamos experimentar, valga la repetición. Dios quiere mostrarse a cada uno de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos acostumbrado, por así decirlo, como a una monotonía espiritual. Donde vamos, donde venimos, escuchamos y pareciera que lo que estoy aprendiendo, que lo que Dios me está diciendo no tiene ningún tipo de uso. ¿Sabes? Lo que Dios dice, lo que Él dice en su palabra y lo que Él está diciendo a cada uno de nosotros es para que lo activemos, porque eso tiene un propósito y tiene una función. Quizás tú estás viviendo algo en este momento. Por eso esa palabra es para ti. Y el Señor nos dice a través de ella, ¿sabes? Hay cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas que yo ya te he dado, pero la responsabilidad tuya es activarlas para que mi gloria se despliegue. Dale un aplauso al Señor. Qué bello es nuestro Dios. Ahora, les decía que el título de este mensaje es Preparando Escenario. Fíjense algo. Les decía también que si usted y yo entendemos esto, creo que algunas cosas van a cambiar en nuestra vida. Créalo, algunos aspectos. Yo lo he vivido, porque creo que los que nos paramos aquí en este lugar, hemos sido también tratados con muchas cosas del Señor. No vamos a decirle a usted que vaya a alguna parte donde nosotros no hemos ido. No le vamos a decir a usted que haga algo que nosotros no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la integridad también delante del Señor. Pero fíjense, para que lo sobrenatural ocurra, que es necesario también que haya un escenario
que sea preparado con ese fin, con el fin de que Dios se manifieste. Por eso hemos puesto mucho empeño cada jueves y cada domingo, no sé si usted lo ha notado, básicamente en el primer servicio, no sé por qué no ocurre en el segundo, pero básicamente en el primer servicio y los días jueves usted puede ver que llega a este lugar y hay un ambiente de adoración. Previo a lo que es el desarrollo del servicio, tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de agradecimiento, tenemos un tiempo de alabanzas delante del Señor. ¿Por qué? Porque hay en nosotros un anhelo también de que Dios se manifieste, de que este lugar no se convierta en un lugar frío, de que este lugar cumpla el propósito para el cual el Señor nos los dio. Y es que su presencia se mueva con poder, con libertad y con gloria. Pero obviamente el Espíritu Santo de Dios necesita un escenario preparado donde moverse. Es por eso que venimos y provocamos su presencia y debe ser la intención también de cada uno de nosotros cada vez que venimos a la congregación. Y esa es la diferencia muchas veces en lo que sucede y en lo que no. La actitud que nosotros tengamos. ¿Qué actitud nosotros tenemos cada vez que venimos aquí a la iglesia? Solamente quizás de manera cultural, venir una y otra vez. Antes iba a la iglesia, con todo respeto lo digo, la iglesia católica, pero ahora vengo a la iglesia cristiana. Pero pareciera que nuestra vida es lo mismo. ¿Sabes? No hay diferencia entonces de una religión, porque en la religión no hay vida. En la religión no hay vivencia ni relación con Dios. Pero cuando usted y yo tenemos una relación con Dios y Él se manifiesta en nuestra vida, jamás nosotros volveremos a ser los mismos. Y aunque estamos atravesando diferentes situaciones, ¿sabe? Dios se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que prepara esos escenarios para que Dios se manifieste? ¿Qué es lo que prepara? Yo quiero que Dios se manifieste. Yo creo que es el anhelo de cada uno de nosotros. Y cuando Dios se quiere manifestar, Él quiere darse a conocer ¿cómo? Él quiere darse a conocer como el Dios Shalom, el Dios de tu paz. Porque te ha visto que quizás has estado desesperanzada, has estado triste, has estado quizás inquieto con muchas cosas como hombre, con tantas cosas. Pero Él quiere darse a conocer como ese Dios que te da paz aún en medio de la espera, en medio de lo que tú quieres tener pero que todavía no llega. Dios se quiere dar a conocer como ese Dios sanador, como ese Dios restaurador, como ese Dios que nos fortalece, que nos levanta aún en medio de las dificultades. Dios se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros. Quiere darse a conocer como ese Dios que puede echar por tierra cualquier diagnóstico aún de muerte que haya sido levantado en contra de tu vida. Dios es real y Él quiere darse a conocer de esa manera en cada uno de nosotros. Entonces, ¿pero por qué pareciera que no los estamos perdiendo? Que no lo estamos viviendo. ¿Sabes? Porque no venimos con una intención muchas veces, y obviamente tengo que generalizar. Quizás no sea el caso de algunos de ustedes, pero no venimos con esa actitud delante del Señor, de preparar nuestro corazón y de preparar nuestro tiempo para que Él sea glorificado. Sino que muchas veces queremos llegar delante de Él con una adoración express, con una oración express, y queremos que todo sea de esa manera. Pero nos estamos perdiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que prepara el escenario para que Dios se manifieste? Repita conmigo, la atmósfera. Hay que preparar atmósferas. Esta palabra se me dificulta a veces decirla. Dios quiere que usted y yo preparemos atmósferas, porque hay algunas de ellas que hemos preparado, pero de la manera incorrecta. Y esa atmósfera que hemos preparado nos está afectando y no nos hemos dado cuenta. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que prepara el escenario para que Dios se manifieste? Que usted y yo preparemos una atmósfera, porque Él se va a manifestar, escuche bien, únicamente. Él se va a manifestar únicamente donde haya sido preparada una atmósfera, donde se anhele su presencia, donde se provoque su presencia. Porque una cosa es que Dios esté en todo lugar, porque no nos cabe duda de eso.
de que Dios está en todo lugar, pero otra cosa es que Dios se manifieste en un lugar. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces Dios se quiere manifestar en nosotros. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, en nuestra casa. Pero no lo hace. ¿Sabes por qué? Porque esa atmósfera de nuestra casa o de nuestra vida está saturada de otras cosas. Usted puede ver la importancia que le daba Jesús a las atmósferas. Él se levantaba muy temprano, dice la palabra de Dios, y empezaba a orar. ¿Por qué? Porque esa atmósfera de dependencia de Dios le preparaba el escenario donde los milagros y los prodigios iban a suceder. Pero ¿qué hacía él previo a eso? Él tenía un tiempo de oración y un tiempo de adoración al Padre. Fíjense, nosotros estamos expuestos a tantas atmósferas tóxicas, ¿sí o no? Aún en nuestros propios hogares. Si nosotros no somos conscientes de la atmósfera que debemos preparar, esa atmósfera general, entonces nos va de alguna manera a intoxicar a nosotros. Usted puede ver que el mismo Jesús, él estaba expuesto a muchas cosas. Había una atmósfera de religión, de traición, donde la gente no tenía amor hacia el prójimo. La gente seguía una religión, pero no una relación con Dios. Pero sabes, el hecho de que él se haya mantenido siempre firme, de que su corazón no se haya movido, ni cuando quizás Pedro lo negó, ni cuando Judas lo traicionó, era porque él había siempre creado una atmósfera que lo protegía de todas esas cosas. Y esa atmósfera era la misma presencia de Dios. La única manera como la atmósfera general no puede influir en nuestra vida es que nosotros creemos una atmósfera de dependencia de la presencia de nuestro Señor. Amén. Entonces, fíjense, preparar la atmósfera es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es responsabilidad suya, mía y como iglesia. Y yo creo que para eso, mis hermanos, nosotros hemos sido ungidos. Para eso hemos sido apartados por Dios. Y para eso hemos sido empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Para que podamos prevalecer. Y la presencia de Dios en nosotros a pesar de lo que haya exteriormente. ¿Sí me entiende? La atmósfera es algo tan importante que influye en las personas. Y me voy a permitir contarles esto que le conté a los hermanos en el primer servicio. En una oportunidad fui con una hermana a visitar a una joven madre que estaba, su esposo la había dejado recientemente. Ella estaba muy triste. Pero lo impresionante fue que cuando entramos a su casa, pudimos experimentar, casi que palpar, literalmente, la atmósfera tan densa que había en ese lugar. Pudimos, mis hermanos, percibir el mismo espíritu de muerte que estaba operando allí en esa vida, en esa casa. Usted se sentaba en ese sofá, usted podía experimentar en su espíritu, hasta en su misma carne, la tristeza, la soledad que había en ese lugar. Entonces le comento a la hermana allí, le digo, vamos a adorar. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos el poder y la autoridad de cambiar atmósfera. Quiero que lo entiendan esta mañana. Usted y yo tenemos la facultad en Dios, dada por el Espíritu Santo, de cambiar cualquier atmósfera. Por eso es que usted hoy se va a dejar también de excusar. Usted que dice, es que yo vivo en una familia que es muy hostil. Por eso es que quiero dejar el trabajo. Porque en el trabajo nadie es cristiano. En el trabajo todo el mundo dice malas palabras. En el trabajo todo el mundo es hostil. Usted tiene la responsabilidad en Dios y tiene el poder de cambiar cualquier atmósfera donde usted esté. Así que cero excusas. Amén. La responsabilidad ya es suya. Y empezamos a orar en ese momento. Y sabes, cuando empezamos a hablar luego con esta muchacha, luego que oramos, ella nos dice, pastor, ¿usted sabe lo que yo iba a hacer? Yo le iba a quitar la vida a mi niña y después me iba a suicidar. Ella estaba sumergida en una soledad tal. Y esa era la atmósfera que había creado en su casa.
Su niña no hablaba. Su niña estaba igual que ella. ¿Por qué? Porque cuando hay una atmósfera tóxica, negativa, de tristeza, eso empieza a afectar otras vidas. Pero también he ido a lugares donde la gente me pregunta, no sé por qué me preguntan eso, pero me dicen, pastora, ¿cómo siente la casa? Y yo le digo, bueno, yo la siento bien, si la quieres cambiar con la mía. Yo me siento muy bien aquí. ¿Por qué? Porque uno llega, uno se sienta, conversa, se toma el café, casi que uno no se quiere ir. ¿Por qué? Porque pueden discernir en el ambiente que es un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, donde la gente no está fingiendo cosas que no son, ¿no? Sino porque son personas que en verdad se están esforzando por cultivar su relación con Dios y es algo que se siente. Entonces usted puede ver cómo las atmósferas son tan importantes. Entonces, preparar la atmósfera, mis hermanos, es responsabilidad suya como madre. Usted y yo lo hemos entendido muy bien. ¿Sabes? Hubo un tiempo hace algunos años donde la atmósfera de mi casa era terrible porque yo no hacía otra cosa sino que pelear, que estos muchachos, que este marido, Dios, si no te lo llevas te lo mando. Estos niños que no ayudan, que no hacen esto. Y sabes, el Espíritu Santo llamó mi atención a través de la palabra. Esa palabra que ella habla claramente. Ella no es como las personas que tratan de adornar las cosas para que uno no se sienta o simplemente no te la dicen. Ella habla claramente. Y sabes, el Espíritu Santo me reprendía y me hacía ver que mi rencilla, ese hostigamiento que tenía hacia mi familia había generado una atmósfera negativa donde mis hijos no querían estar en la casa y mucho menos el marido. ¿Quién quiere estar en una atmósfera así? ¿Quién quiere estar en un ambiente de peleas, de conflictos, de gritos, de groserías? Nadie quiere estar ahí, ni siquiera el diablo quiere estar en un lugar así. Pero es el ambiente que muchas veces nosotros creamos. Entonces, por eso les decía a mis hermanos, para eso nosotros hemos sido ungidos, para transformar atmósfera, para que la presencia y la paz de Dios se establezca donde quiera que nosotros estemos. Que la gente pueda decir, yo no sé qué tiene ella, pero tiene un no sé qué que no sé cómo. Pero yo sé que hay algo distinto en ella. Yo he visto personas así y usted ve que llegan a un lugar y ese lugar como que si se irradia. Ese lugar se contagia de lo que estas personas portan, porque usted sabe que lo que porta es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Señor. Pero fíjese, también podemos ver que hay muchas cosas que no están sucediendo en nuestra casa. Hay cosas que no están sucediendo en nuestra vida porque no hemos generado la atmósfera para que ocurra. Por eso les decía, si usted atiende hoy este mensaje, yo creo que esto va a cambiar muchos aspectos de su vida. Y Dios quiera que todos. Es el propósito de Dios. Cuando preparamos atmósferas negativas, estamos preparando también, escuche bien, escenarios. Porque una atmósfera siempre va a preparar escenarios donde se va a manifestar en ese escenario la enfermedad. Porque, ay, a mí me duele todo. No salgo una para entrar en otra. Y dale con la queja, una y otra vez. Y ya no dicen la enfermedad, sino mi enfermedad. Mi dolor de cabeza. Y nos apropiamos tanto de esto que nunca va a salir de nosotros. Es como le decía a una hermana, esa no es tu enfermedad. Si es tu enfermedad se va a quedar contigo. Pero si tú la ves como algo que no es tuyo, está en tu cuerpo, pero no te pertenece, tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjense cómo nosotros, con la manera de hablar, con las cosas que declaramos, muchas veces preparamos escenarios para la ruina. Preparamos escenarios para las separaciones. Si yo hubiera seguido con esa actitud, hubiera continuado de la misma manera, quizás yo hubiera terminado en divorcio. Mis hijos se hubieran ido de la casa antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer rencillosa es como una gotera continua. Al inicio pareciera que no hace nada, pero puede hacer un gran boquete hasta en una estructura de cemento. Así es la mujer continua. O el hombre que constantemente tiene palabras maldicientes en su vida, está preparando un escenario para el futuro. Porque toda atmósfera que creamos ahorita, que nosotros creamos ahora,
van a ser, escuche bien, escenarios futuros. Y quizás no nos van a gustar esos escenarios. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí podemos ver claramente tanto lo que Dios quiere manifestar, que es su abundancia, su sobreabundancia, como lo que el enemigo también quiere manifestar en nuestras vidas, quiere manifestar en nuestras casas. Él quiere matar, quiere hurtar y quiere destruir. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, existen muchas cosas que nos están afectando porque no hemos generado la atmósfera correcta. Hemos estado quizás generando atmósferas contrarias a lo que queremos. Y sabes, eso es incongruente. Queremos salud, queremos movernos luego en un escenario de salud, donde tengamos fuerzas para hacer nuestros trabajos, para trabajar en nuestros sueños, en nuestro emprendimiento, en lo que querramos. Pero tengo que preparar la atmósfera ahora. Tengo que declarar salud, bienestar, bendición. Porque si no lo hago, entonces yo estoy preparando un escenario negativo. Fíjense cómo les decía que los cónyuges e hijos que abandonan el hogar porque están saturados muchas veces de pelea. Amistades que se rompen, Dios. Yo recuerdo cuando mi hermana era muy quejona. Otros dicen quejumbroso, quejumbrona. Ella se quejaba por todo. Y lo doy como testimonio porque ahorita es una mujer que bueno, que camina en cielos abiertos. Sí, porque cambió, sabes, la atmósfera por lo que ella declara y por lo que vive ahora. Pero sabes, recuerdo que cuando ella era una mujer quejumbrosa, era como que si tenía una nubecita negra en su cabeza con relámpagos y centellas. Donde quiera que ella iba, la atmósfera cambiaba. Es como de esas personas que son altamente negativas y llegan a un lugar y usted dice, ay, ya viene. Pero ¿por qué ya viene? Porque ya viene a quejarse. Ya viene con la lista de lo que no tiene y no agradece por lo que tiene. Ya viene a hablar negativo. Y usted ve que muchas veces nosotros somos así, pero no nos damos cuenta. Y mira cómo cambiamos la atmósfera alrededor de nosotros a tal punto que muchas veces la gente ni siquiera quiere estar con nosotros. Y sabes, por eso esa atmósfera que creamos, sea buena o sea mala, prepara escenarios futuros. Entonces, ¿qué atmósfera estamos creando? ¿Qué atmósfera estás creando tú? Como hombre, como mujer, como padre, como madre, como joven. ¿Qué atmósfera? Entonces, debemos crear escenarios. Pero antes debemos crear atmósferas. Esos escenarios que son el lugar, ¿sabes? En un tiempo determinado, donde Dios se va a manifestar. ¿Se va a manifestar con qué? Con lo que usted necesita. Con lo que Él ha determinado para su vida. Con lo que está en sus planes y propósito dar. Dios quiere para nosotros tantas cosas, pero no los estamos perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos preparando la atmósfera para que Él se manifieste. Y si no hay una atmósfera preparada, Él no se va a manifestar. ¿De dónde usted saca eso, pastora? Usted puede ver en el Antiguo Testamento. Cuando Dios daba una palabra, o estos hombres de Dios recibían una palabra, lo que Dios iba a hacer con ellos, ¿qué era lo primero que ellos hacían? Un altar. Ellos construían un altar delante del Señor. ¿Sabe? Ese altar representaba un escenario. Representaba ese lugar donde Dios se manifestaba, muchas veces en fuego, cuando consumía el holocausto. Entonces, es posible que el escenario que tú estás disfrutando sea porque otro lo creó. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, como hijos, como discípulos, como pastores, estamos disfrutando un escenario porque otro trabajó en eso. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando empezamos como iglesia, no teníamos ni siquiera sillas. Y empezamos a orar por las primeras 100 y así el Señor empezó a dar todo. ¿Por qué? Porque entendimos también que había que darle lugar a Él para que Él se manifieste, porque Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y siempre le hemos dicho, Espíritu Santo, no queremos nada sin tu presencia, pero contigo todo. Porque sabemos que cuando lo tenemos a Él, ¿sabes? Podemos caminar bajo cielos abiertos. Su favor y su gracia está sobre su vida.
Y sabe, y solamente usted no llegará a tener lo que no está de parte de Dios que usted tenga, pero todo aquello que Él tiene para usted le alcanzará, vendrá sobre usted y le alcanzará. Amén. Entonces vemos que muchas de las cosas que estamos disfrutando, lo que tú estás disfrutando como hijo o como padre, es porque otros en un tiempo determinado prepararon un escenario. Y qué bueno es que nosotros podamos como padres preparar escenarios para estas generaciones. Amén. Pero antes de crear escenarios, debemos generar atmósfera. Entonces, lo que Dios va a hacer por ti mañana, escucha, iglesia, lo que Dios va a hacer por ti mañana, lo que Él quiere hacer por cada uno de nosotros mañana, tiene que ver con los escenarios, con las atmósferas que nosotros creemos hoy. Amén. Entonces, ¿qué atmósfera estamos creando? ¿Qué clase de atmósfera hay en nuestra casa? Yo les contaba también, a modo de testimonio, que en una oportunidad estaba en mi casa sola. Antes, cuando no estaban mis hijos, disfrutaba mucho esos momentos solo. Después que no están, no se disfrutan mucho. Pero, ¿sabes? Disfrutaba mucho esos momentos porque ellos siempre me llevaban comensales a la casa. Y casi nunca estábamos solos. Y recuerdo que en una oportunidad me quedé sola allí, se los comenté en otra oportunidad. Y llegó mi hijo mayor, el hijo de mi esposo, entró y él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué hay en este lugar? Y cuando abrió la puerta empezó a llorar. Pero ¿por qué sucedió eso en esa oportunidad? Porque había creado una atmósfera. Y en ese momento, mis hermanos, Dios me reveló eso. ¿Cómo nosotros podemos preparar atmósferas donde el Señor se mueva y otras personas puedan ser tocados? Pero no lo entendemos muchas veces. Y sabes, recordando un poco ese día, recuerdo que no era el mejor de mis días. Tenía algunas situaciones en ese momento con las que todos lidiamos, y a modo particular como pastores lidiamos, que son muchas cosas. Y no era, pero en ese momento decidí preparar ese espacio para Dios. Yo no soy mucho de escuchar música porque me gusta mucho reflexionar, me gusta mucho meditar y prefiero más bien estar en silencio. Pero ese día puse música, me puse a cantar, me levanté, alcé las manos y fue un ambiente tan hermoso que cuando Él llegó pudo sentirlo. Y yo decía, Dios, qué importante es que nosotros podamos generar esta clase de atmósferas. Yo creo que nuestras relaciones estarían distintas. Entonces, Dios quiere que aprendamos a crear atmósferas y escenarios, pero antes debemos crear la atmósfera. ¿Sabes? Porque solamente Dios va a trabajar, escuche bien, solamente Él va a trabajar en escenarios que han sido creados. Si no creamos escenarios, entonces su intervención no va a venir sobre nuestras vidas. Ahora, ¿con qué tiene que ver la atmósfera? La atmósfera tiene que ver con el ambiente. ¿Cómo está tu ambiente en tu casa? ¿Cómo está el ambiente en el trabajo? ¿Cómo está el ambiente en el grupo vida? ¿Cómo está el ambiente aquí en la iglesia? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi aporte? ¿O qué estoy haciendo yo para cooperar? Para ver el ambiente que todos deseamos ver. La atmósfera, escuche bien, ejerce influencia en el estado anímico de las personas. Por eso es que si usted se siente un poco deprimida, si usted se siente un poco abandonada y está pasando un guayabo, yo creo que la mejor decisión no es escuchar músicas cortavenas. Usted está preparando una atmósfera para mayor depresión. Usted está preparando una atmósfera de pensamientos de muerte, de suicidio, de tantas cosas, de venganza. Esa es la atmósfera que se está preparando. ¿Usted está triste? ¿Usted quizás legítimamente ha sido abandonada o abandonado? Llene ese lugar de alabanzas a Dios. Ore. Si usted está triste, ore. Nadie sale igual después de haber estado en la presencia de Dios.
Quizás la situación es la misma, no ha cambiado, pero usted sí ha cambiado. Y esa atmósfera de dolor que quizás está en los demás no va a influir en usted. Por eso es que estos momentos que estamos viviendo de pandemia son determinantes de entender esto. Porque estamos metidos en una atmósfera de miedo, de terror, de tanto temor, pánico, angustia. Y si nosotros no preparamos una atmósfera, y yo no estoy hablando de evasión, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de mantenernos nosotros en el lugar correcto. Si no preparamos una atmósfera llena de la presencia de Dios, una atmósfera de declaración de la palabra de Dios, esa atmósfera general va a influir en nuestras vidas. Y nos veremos también temerosos. Nos veremos también con pensamientos de muerte. Nos veremos también encerrados en nuestra casa por el temor, el pánico y la ansiedad. Cuando hay una atmósfera que se crea, ¿sabes qué? El temor no puede permanecer, ni la angustia puede permanecer, porque como dice la física, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. Lo que ocupa Dios, más nadie lo puede llenar. Denle un aplauso al Señor. No podemos ser generadores de atmósferas negativas. Yo he visto, mis hermanos, con tanta tristeza. A veces el caso, y les hablo un poco más de las mujeres, que uno tiene más trato. No quiero decir que el hombre no le pase. Mujeres que viven en un ambiente como de tanto miedo, de tanta presión por las palabras constantes de su esposo, por las agresiones verbales, aún de los hijos. Son ambientes demasiado hostiles. Entonces, ¿para qué se está preparando el escenario en una vida, en una familia así? ¿Cuál es el escenario que se está preparando? Como les decía al principio, un escenario de separaciones, de divorcio, donde las relaciones se rompen. Es por eso que debemos cambiar las atmósferas. Dígaselo, como dijo Santa, creo, la semana pasada. Dígaselo usted mismo. Debo cambiar la atmósfera. No se lo diga al que está a su lado. Entonces, ¿cómo Dios se va a establecer algo en tu vida? Si, por ejemplo, en ti se levanta un espíritu de queja. ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a establecer algo en nosotros? Si todo el tiempo nos estamos quejando, yo tengo una pregunta. ¿La queja ha cambiado algo? ¿Ha cambiado la situación? Si tú me dices que ha cambiado la situación y tú eres tremendamente prosperado, vamos a quejarnos juntos. Vamos a hacer un retiro de quejas. Apartados todos para quejarnos. Pero no da resultado porque la queja cierra los cielos. Por eso usted puede ver que la queja en el pueblo de Israel endureció el corazón. Porque eso es lo que hace la queja, endurece el corazón. Y si el corazón está endurecido, deja de recibir de Dios. ¿Y sabes cuál es el escenario que se prepara? Por eso usted puede ver en la palabra que los cuerpos de los israelitas que se quejaron fueron enterrados en el desierto. Porque eso fue el escenario que ellos prepararon. Dios tenía para ellos la tierra. Pero ellos se dejaron envolver por esa atmósfera de queja, de descontento. Y Dios no fluye donde hay quejas, donde hay murmuraciones ni conflicto. Entonces prepara una atmósfera que te lleve a la tierra prometida. Amén. Denle un aplauso al Señor. Allá. Usted quiere llegar hasta allá. Usted y yo queremos tener lo que Dios quiere para nosotros. Debemos preparar atmósferas hoy. Amén. Entonces fíjese, por otra parte, para cambiar atmósferas, esto es también bien importante, sin restarle importancia a los demás, obviamente. Es importante que nosotros podamos discernir el espíritu que se está moviendo en la familia. Les conté el caso de esta muchacha. Fuimos a su casa y vimos qué era lo que se estaba moviendo allí en su casa. Estaba operando un espíritu de muerte que oprimía sus pensamientos y la llevaba a una depresión constante. Y usted puede ver que los espíritus no se ven, pero podemos ver su efecto, ¿sí o no? Usted no ve los espíritus, pero usted puede ver el efecto que hacen en las personas. ¿Y cuál es el problema con nosotros? Que estamos como luchando siempre con el efecto y no vamos a la raíz de lo espiritual,
qué es lo que se está moviendo, qué causa esto. Entonces, por eso lidiamos con los mismos conflictos, con los mismos problemas. Es necesario que nosotros identifiquemos ese mover espiritual, esos espíritus que se han estado moviendo en la familia, para que nosotros los atemos en el nombre de Jesús y los echemos de nuestra casa, de nuestra familia, para que nos sigan operando. Porque toda atmósfera es el resultado o la respuesta de una influencia espiritual. Entienda esto, toda atmósfera, bien sea buena o mala, es el resultado de una influencia espiritual. Usted puede ver si hay conflictos entre la familia, si hay enemistades, ¿qué es lo que se mueve allí? Una influencia demoníaca. Pero si es una atmósfera que se satura de la presencia de Dios, con cánticos, con alabanza, con una actitud intencional todos los días de agradar a Dios, ¿qué se va a mover allí? Una presencia espiritual angelical. Fíjense la diferencia. Usted y yo somos lo que determinamos. ¿Qué presencia espiritual se va a mover en nuestras casas? Se va a mover en nuestras familias. Usted puede ver también que podemos tener los ángeles trabajando a nuestro favor, ¿sí o no? Cuando nosotros confiamos, declaramos la palabra, hay ángeles que se disponen a nuestro favor. Pero también por lo que habla, por lo mal que habla, puede activar a los demonios en su contra. Entonces nosotros somos los que determinamos qué tipo de atmósfera vamos a tener. Cuando creamos una atmósfera, por ejemplo, de adoración, de alabanzas, de acción de gracias, Dios se manifiesta. Dios se manifiesta. Cuando Él se manifiesta, entonces Él provee todo lo que nosotros podamos necesitar. ¿Usted lo cree? Entonces es determinante. Usted como joven no puede ir hablando lo que no es. No se acostumbre a declarar lo negativo, porque te estás abriendo camino que no es bueno para lo que te va a acontecer más adelante. Porque nuestras palabras a futuro crean escenarios. Las atmósferas que nosotros hagamos hoy van a ser los escenarios que nosotros tengamos mañana, para bien o para mal. Por eso usted puede ver en el caso de Abraham, cuando él compró Hebrón, ese monte, esa montaña, él compró ese monte. Pero sabe, en ese mismo monte, más adelante, en el escenario que él preparó, allí el rey David fue coronado. Entonces, usted puede ver cómo nosotros podemos preparar esos escenarios, pero con lo que nosotros declaremos hoy en nuestra atmósfera. Si estás triste, no satures el ambiente de lo que no debes decir, ni la música que no debes escuchar. Hay atmósferas que necesitan ser cambiadas. Amén. Entonces, hay escenarios en donde estamos envueltos que no nos gustan. Quizás usted dice, no me gusta la atmósfera donde estoy. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Empezar a cambiarla. Vamos a empezar a cambiar las atmósferas. No vayamos en contra de las personas. No vayas en contra del jefe. No vayas en contra quizás del lugar. Querer irte de ese lugar porque lo que hacen las otras personas o lo que se siente te irrita, sino que es tiempo de cambiar la atmósfera. Si es una atmósfera de chisme, no se una al chisme. Usted cierre su boca y exhorte. Si no tiene la capacidad o la endereza para usted quizás exhortar a las personas, entonces calle. Si usted mira, escucha que los demás se quejan, usted no se una a la queja. Yo creo que nuestro país no necesita nuestras maldiciones, sino nuestras bendiciones. Amén. Usted lo puede ver en el mismo Jesucristo. Él preparó un escenario para nosotros. Él murió hace más de 2000 años, pero Él preparó un escenario para que hoy usted y yo, 2000 y tantos años después, seamos salvos por su gracia. Entonces quiero concluir con esta última parte, que también es muy importante. Tenemos que crear un escenario donde Dios va a trabajar en el futuro. ¿Qué es lo que quieres para el futuro? Quiero que lo pienses allí rapidito. ¿Qué es lo que quieres para el futuro? ¿Qué tipo de escenario quieres tú para el futuro? ¿Qué tipo de escenario quieres para tus hijos, para tu familia? Debemos trabajarlo ahora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creando primero, como les decía, una atmósfera a través de la oración. A través de la oración. Yo creo que no se puede crear una atmósfera sin oración. Esa es la base. Y sabes, cuando nosotros oramos es porque creemos que algo va a suceder.
Cuando nosotros oramos es porque creemos que algo va a cambiar. Cuando estamos orando, le estamos diciendo al enemigo, no me estoy conformando con lo que tú has traído para mi vida. Yo quiero lo bueno que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces es tiempo de levantarnos en oración. Allí en Lucas 11 vemos cómo Jesús nos enseñó a hacerlo, a cambiar la atmósfera a través de la oración. Si nosotros entendemos el poder de la oración, cambiaremos también nuestra atmósfera y prepararemos esos escenarios. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de Ana en 1 de Samuel. Usted ve que Ana era una mujer muy amargada. Ella cada año que su esposo iba a ofrecer sacrificio, ella no lo hacía con agrado. ¿Por qué? Porque el ir a ofrecer sacrificios delante de Dios le recordaba que ella era una mujer estéril. Y dice que en una oportunidad ella decidió, ¿sabes?, tomar la determinación de cambiar su atmósfera. No lo dice literalmente así, pero lo deja ver. ¿Por qué? Porque ella se presentó al templo y ella empezó a orar. Y cuando ella oró, ella recibió una respuesta de parte de Dios. Y sabes, esa mujer que llegó amargada, ese día al templo, salió una mujer totalmente llena de esperanza. Y ella vio como esa atmósfera que ella hizo en ese momento, le hizo un escenario. ¿A quién? A lo que iba de venir. ¿Por qué? Porque ella fue la madre del profeta Samuel. Ese mismo profeta que ungió como rey al rey David. Que ungió como rey a David. Entonces vemos cómo las cosas que nosotros hacemos le pueden preparar escenarios a otras personas. Recordemos, mis hermanos, que la voz como tal, las palabras, es un vehículo. Es un vehículo. Y la voz, las palabras pueden transportar bendición o maldición. Esas palabras abren camino, sea para bien o sea para mal. Pero Dios quiere que nosotros utilicemos nuestro instrumento de la voz poderoso, herramienta que nos ha dado el Señor. Ese vehículo para transportar bendición. Para que esa voz prepare esa atmósfera donde usted y yo luego en el futuro vamos a ver la manifestación de Dios en ese escenario que Él ya está preparando. Amén. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos un momento, por favor.